Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a ver la introducción a procesos redox. Para la introducción a procesos redox, lo que tenemos que definir inicialmente son los estados de oxidación de cada elemento químico. Para esto se aplican reglas. Hay una serie de reglas a tener en cuenta para este caso. Reglas para asignar el número de oxidación. El número de oxidación de las sustancias simples siempre igual a cero. Los elementos se encuentran no combinados o formando moléculas biatómicas. Tal es el caso del potasio y el cloro, que es una molécula diatómica. En ambos casos, su estado de oxidación, que se escribe como potencia, va a ser igual a cero. La segunda regla, los elementos que están en forma de iones, formando iones, cationes o aniones monoatómicos, tienen el número de oxidación igual a la carga del ion. O sea que el sodio, como que es positivo, su número de oxidación va a ser más 1. Todos los metales alcalinos del grupo 1A presentan número de oxidación más 1, siempre y cuando estén combinados. Si no están combinados, entonces sería su estado de oxidación igual que al principio, igual a 0. El potasio es un elemento del grupo 1A. Entonces, para este caso, el número de oxidación va a ser más 1. ¿Estamos? Esto sí está combinado, ¿no? Si no está combinado, va a ser igual a 0. Los alcalinos térreos, que son el grupo que está a la par del grupo 1, que es el grupo 2A, tiene número de oxidación más 2, siempre y cuando esté combinado. El número de oxidación del hidrógeno combinado es más 1. ¿Sí? Cuando el hidrógeno esté combinado va a ser más 1. Con excepción de los hidruros metálicos. Recuerden que los hidruros metálicos se escribe inicialmente el hidrógeno y luego se escribe el metal hidrógeno, ¿no? Metal hidrógeno, entonces, por esa razón, eh, cuando está el hidrógeno combinado es más 1. En la mayoría de los compuestos el oxígeno es menos 2, con excepción de los peróxidos donde se actúa con menos 1. Bueno, menos 2 cuando este compuesto oxígeno esté combinado, ¿verdad? Y esto es importante, ¿no? La suma de los números de oxidación de todos los átomos de una molécula debe ser siempre cero. Vamos a ver algunos ejemplos de esto entonces. Así, por ejemplo, el agua. Recuerden que la molécula de agua es H2O. Dijimos que si el hidrógeno está combinado, el hidrógeno es siempre más 1. Y en el caso del oxígeno combinado con el hidrógeno va a ser menos 2. Entonces, como tenemos más 1 del hidrógeno y tenemos dos veces el hidrógeno acá, o sea que el hidrógeno, el átomo de hidrógeno está dos veces, entonces tiene que ser más 2. Y el oxígeno se mantiene como menos 2. Y acá el ejemplo entonces, este más 2 y este menos 2 tiene que ser siempre igual a 0. Y entonces el compuesto estaría correcto, ¿no? Con su estado de oxidación. Si vemos un ácido, por ejemplo el ácido sulfúrico, que tiene esta fórmula molecular, ahora el hidrógeno, también como en el agua, está dos veces, pero el oxígeno está cuatro veces. Entonces, el hidrógeno sabemos que es más 1, según las reglas, es más 1 combinado. Entonces, si es más 1 combinado y lo tengo dos veces, al igual que el oxígeno, si es menos 2 combinado y lo tengo cuatro veces, será multiplicar 2 por 4, me da el resultado final, y 2 por 1 me va a dar el resultado final de los extremos. Una vez que completé el más 2 y el menos 8 de los extremos, como esto debería dar 0, entonces el azufre va a ser más 6, porque más 6 y más 2, eso es lo que me va a dar como resultado 0. Y entonces ya tengo todos los números de oxidación, o la sumatoria de los números de oxidación siempre tiene que dar en una molécula 0. Disociación iónica. Una vez que yo ya sé colocar los números de oxidación en los compuestos, en la molécula diatómica, en algún elemento que se encuentre solo como átomos, entonces iniciamos la parte de disociación iónica. En la disociación iónica
dice que se refiere a un proceso mediante el cual las moléculas se separan en sus componentes, ya sean iones o átomos de forma reversible. La disociación iónica generalmente se va a dar cuando yo disuelva algún ácido, algún hidróxido, algún hidruro en agua. Entonces, cuando se disuelve en agua, vamos a obtener lo que se llama disociación iónica. Por ejemplo, si tendría un ácido, se va a separar este ácido, se va a separar, ¿sí? Se separa el hidrógeno de esta parte que se llama radical del ácido. Entonces, acá estos dos hidrógenos van a ser estos dos hidrógenos. O sea, tengo dos veces hidrógeno, dos veces hidrógeno. Y ya he separado, he disociado estos en sus partes, digamos, separado el ácido en dos partes. Por un lado, el protón hidrógeno, por otro lado, el radical del ácido. Si tengo un hidróxido, sucede lo mismo. O sea que tengo el hidróxido de calcio, que lo separo en calcio y grupo funcional, y esto me va a dar como resultado el elemento calcio y el grupo funcional. ¿Por qué número 2 acá? Porque acá tengo dos veces el grupo funcional. Por último tengo la sal neutra. En el caso de la sal neutra, también vamos a tener esta sal, en este caso sulfato niquélico. Este sulfato niquélico se va a separar en níquel por un lado y en el radical por otro lado, y eso me va a dar como resultado dos veces níquel porque tengo dos níquel, y por otro lado me va a dar esto que se llama radical del ácido, que lo tengo tres veces, porque lo que tengo fuera del paréntesis son tres, entonces tres veces el grupo sulfato. Ahora, para completar esta disociación iónica, lo que voy a agregar va a ser los números de oxidación en cada caso de esta disociación. Entonces, escribamos las cargas o números de oxidación en cada caso para completar la representación de la ionización. Hay que decir y hay que aclarar que los gases, las moléculas diatómicas, los óxidos básicos, los peróxidos no se disocian o ionizan. ¿Estamos? Entonces vamos a tener el ácido que teníamos recién, el ácido sulfúrico. Recuerden que separamos el hidrógeno del sulfato, me queda este hidrógeno y me queda este radical del ácido. Le vamos a poner las cargas. El hidrógeno sabemos que combinado es siempre más 1. Y el grupo sulfato tiene más 6 y menos 8. Recuerden que este menos 8 resulta de multiplicar el menos 2 del oxígeno combinado por 4. Y eso me va a dar menos 8. Y esta sumatoria en general me va a dar menos 2. Entonces en el hidrógeno va a ir un total de más 2 y en el grupo sulfato de menos 2. Y recuerden que este más 2 y menos 2 va a ser 0, va a ser directamente neutro. ¿Qué pasa si tengo un hidróxido? El mismo que el anterior, el hidróxido de calcio. Separamos y ionizamos en calcio y grupo funcional. Las cargas va a ser, en el caso del grupo funcional, siempre va a ser menos 1. Todo el grupo OH va a ser menos 1. ¿Y por qué menos 1? Porque esto es menos 2 y este hidrógeno es más 1. Menos 2 más 1 me queda menos 1. Y entonces me queda el calcio como más 2 y todo el grupo como menos 2. Después hay que balancear la ecuación, ¿no? Pero ese es otro tema. En la disociación hay que balancear las ecuaciones, las cargas tienen que ser iguales. Ese es otro tema que vamos a ir explicando más adelante. Si tengo una sal, lo mismo, separamos el níquel y en el grupo funcional. Recuerden que el níquel viene trabajando como más 3. ¿Cómo me doy cuenta que es más 3? Porque el níquel intercambió con el radical del ácido en la sal este número 3. O sea que está usando la valencia 3, por lo tanto el níquel va a ser más 3. Y acá en el grupo sulfato sucede lo mismo que sucedía en el ácido de arriba. Si más 6 menos 8, eso me va a dar menos 2. ¿Y por qué 6? Y bueno, porque menos 2, estas 3 veces me va a dar 6, ¿no? Y el níquel, bueno, 2 por 3 son 6, el total de las cargas va a ser 6. Bueno, acá les dejo como refuerzo, como para que ustedes puedan ver estos dos videitos. Le va a llevar a una explicación un poco más extensa, un poco más concreta, por si quedaron algún tipo de dudas. Bueno, les agradezco la atención. Muchas gracias por la atención.